que vamos a seguir con una entrevista que es muy importante para ustedes que nos están viendo en sus casas, porque actualmente 3 personas mueren cada hora en Chile por cáncer, una enfermedad que es la principal causa de muerte en nuestro país y que, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 30 y el 50% de los casos son evitables. ¿Cómo enfrentar esta preocupante realidad y cuáles son las recomendaciones para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad? Todo esto lo vamos a analizar junto a la doctora Olga Barajas, oncóloga de la Clínica Universidad de los Andes y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, Marian, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, cada vez que llega esta fecha, todos los años, tenemos que recordarla porque es muy importante. A veces se hace costumbre, ¿no es cierto?, de decir que el cáncer es la principal causa de muerte en nuestro país, pero si vamos actualizando año a año, ¿cuál es la situación? Debido a los tiempos contemporáneos, donde quizás van cambiando los hábitos de vida, ¿no es cierto? ¿Qué puede usted hacer un balance de cómo está la situación del cáncer en nuestro país? ¿Cuáles son el tipo de cáncer más frecuente actualmente en la sociedad y en la población chilena? Bueno, Marian, sí, es cierto, como que los días pasan y las cifras continúan, no solo en Chile, sino en el mundo. Ha ido aumentando el cáncer, tanto su incidencia como su mortalidad. A nivel mundial hay una incidencia, se diagnosticaron el año pasado alrededor de 20 millones de personas con cáncer y murieron alrededor de casi 10 millones. Y en nuestro país no estamos ajenos a ello y se diagnosticaron cerca de 60.000 nuevos casos de cáncer y fallecieron alrededor de 30.000 personas por cáncer. Ahora, en cuanto a la incidencia y cuál es lo más frecuente, tenemos en incidencia que en hombres el más frecuente es el cáncer de próstata, le sigue el cáncer colorectal, posteriormente el cáncer gástrico, que es un problema muy importante en nuestro país. Y en las mujeres, por incidencia, el cáncer más frecuente sigue siendo el cáncer de mama, le sigue el colorectal, que ha venido ganando posiciones a medida que han pasado los años, o sea, se ha hecho un poco más frecuente. Y en cuanto a mortalidad en los hombres, el cáncer que más hombres mata en Chile es el cáncer gástrico y luego le sigue el cáncer de próstata y en tercer lugar el de pulmón. En las mujeres, lamentablemente, todavía sigue siendo el cáncer de mama el que más muertes produce, le sigue Doctora, el pulmón. La ¿Sí? voy a interrumpir un momento, tenemos una noticia ¿Sí? de último minuto, pero retomamos de inmediato el contacto. Ahora vamos a retomar el contacto con la doctora Olga Barajas. Doctora, muchas gracias por esperarnos ese momento, esa pausa que tuvimos, ¿no es cierto?, en medio de nuestra conversación sobre un tema muy importante, ¿no es cierto? Estamos hablando del Día Mundial contra el Cáncer y también estábamos hablando de la incidencia de los distintos tipos de cáncer en nuestro país. Si hacemos un resumen rápido para la gente que se está incorporando en este momento, en hombres y mujeres en nuestro país, ¿cuáles son las principales incidencias de qué tipo de cáncer? ¿Qué es lo que estamos viendo más hoy día? Y también cómo podemos prevenir justamente esa situación. Gracias, Marian. Como estábamos conversando, en Chile se diagnosticaron el año pasado cerca de 60.000 nuevos casos de cáncer y fallecieron 30.000 personas por diferentes tipos de cáncer. Recordar que en los hombres la mayor incidencia la tiene el cáncer de próstata, luego le sigue el colorectal y posteriormente el de pulmón. Y en mujeres la mayor incidencia y también mortalidad la da el cáncer de mama, en segundo lugar el cáncer colorectal en incidencia, y en tercer lugar el cáncer de pulmón. Entonces es muy importante que en hombres la mortalidad está la primera causa por el cáncer gástrico, que es un problema importante en nuestro país. Así que, y la otra cosa importante es que el cáncer colorectal, tanto en hombres como en mujeres, ha ido ganando un lugar en incidencia y también en mortalidad. Doctora, y esa situación, perdón, pero esa situación, Sí, ¿por qué dale. se produce? ¿Es por formas
de estilos de vida nuevos que tenemos. Por ejemplo, sabemos que tenemos algunas condiciones de vida similares a los países desarrollados. Tenemos una alta tasa de obesidad, entre otras situaciones que podrían ir de la mano, ¿no es cierto?, con diagnósticos como este. ¿Cuál es su análisis respecto de por qué hay predominancia respecto de estos tipos de cáncer en nuestra sociedad? Bueno, hay ¿qué cosas son importantes? Se ha visto que el sedentarismo, la obesidad son factores de riesgo preponderantes en el cáncer y lamentablemente las sociedades han ido cambiando y se han ido como incrementando estos hábitos poco saludables. Entonces tenemos, y como lo dice la Organización Mundial de la Salud, eso está clarísimo, entre el 40 y el 50% de los cánceres los podríamos evitar teniendo hábitos saludables como no fumar, disminuir el consumo de alcohol, tener un ambiente sano en cuanto a los carcinógenos ambientales, ¿cierto? Los asbestos, la radiación ionizante, también la exposición al sol sin factor, sin protección por largos periodos, eso también es un factor muy importante que debemos disminuir, hacer ejercicio, disminuir la alimentación no saludable. ¿Qué es la alimentación no saludable? Es el aumento de grasas, de procesados, de alimentos que están sobreprocesados porque tienen mucha sal, tienen otros aditivos que hacen que este consumo en alta cantidad sea peligroso, sea dañino, y son los que se han asociado, por ejemplo, con el cáncer colorectal. Y por supuesto, el sedentarismo. Es importante desde los niños, la educación, ¿no? Disminuir la pantalla, invitarlos al parque, a hacer ejercicio, a la bicicleta, volver a los juegos de antaño. ¿Para qué? Para que puedan sentirse más libres y de esta manera también entrar en este hábito saludable. La otra cosa muy importante, Marianne, es las cosas que se pueden prevenir, las enfermedades oncológicas que se pueden prevenir, como es el cáncer cervicuterino con la vacunación del virus papiloma humano y el cáncer hepático, el hepatocarcinoma con la vacunación del virus de la hepatitis B. Esto está incorporado en el servicio de salud y es muy importante hacerlo. Y por otra parte, importantísimo, los exámenes de screening o tamizaje. ¿Qué significa eso? Es hacer exámenes con los cuales podemos detectar una enfermedad oncológica, un cáncer, en una etapa muy precoz. Y dentro de ellos están la mamografía, que como ya dijimos, el cáncer de mama es el de mayor incidencia y mortalidad, y haciendo la mamografía que actualmente debe comenzar a los 40 años, realizando el Papa Nicolau, el antígeno prostático, la colonoscopía, muy importante. Antes se pensaba que ideal comenzarla a los 50, pero ahora con este aumento, no solo en Chile del cáncer colorectal, sino en el mundo, se está bajando también el momento de iniciar la colonoscopía a los 45 años. Y si hay personas que tengan antecedentes familiares, tanto de cáncer de mama, de colon u otro, estos exámenes de screening o tamizaje deben comenzar 10 años antes del caso índice. El caso índice es la persona que presentó este tipo de enfermedad. Entonces, es muy importante evitar los factores de riesgo y, por otro lado, realizar todos los exámenes de tamizaje. Y otra cosa muy importante, consultar precozmente. Muchas veces pasa, y yo creo que el cáncer gástrico acá también hay una cosa importante porque hay un dolor epigástrico, entonces todo el mundo, un omeprazol, una famotidina, se me pasa un tiempo, vamos retrasando una hora médica que puede ser muy importante para llegar a un diagnóstico en etapas precoces con un mejor pronóstico. Sí, ya vamos a hablar de eso, doctora, pero quería hablar respecto de lo primero que usted nos estaba contando sobre cambiar los hábitos, pero también hay que llevarlo
o a veces hay que verlo respecto de la realidad que tiene nuestro país y de la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras que todos los días salen muy temprano de la casa a trabajar, llegan muy tarde, que a veces no tienen el tiempo para, por ejemplo, ir a un lugar a hacer ejercicio, que a veces tienen una vida donde les complica llegar a cocinar, entonces quizás comen lo más rápido, lo más fácil. Dentro de nuestra vida que es tan rápida, que es tan ajetreada, ¿cómo poder hacer esos pequeños cambios que puedan incorporar buenos hábitos y que puedan prevenir justamente estos diagnósticos de cáncer? Porque a veces se habla que hay que disminuir, ¿no es cierto?, estas barreras, pero a veces es muy complejo en la realidad actual que tenemos. Sí, la realidad es muy compleja, pero es importante ir adquiriendo cierta, bueno, ahora que ya por lo menos se ha ido bajando también el horario laboral, ¿cierto? Entonces, estas horas quizás ganadas que se han ido ganando con el tiempo, utilizarlas en ese tipo, caminar. Una cosa, por ejemplo, en vez de utilizar o quedarse una parada antes de lo que se queda habitualmente, si es factible. La otra cosa, llevar al trabajo a lo mejor, si es posible, una alimentación, porque llevar fruta, verdura, que son cosas que podemos, pequeños cambios que podemos ir introduciendo en nuestra vida diaria y que nos van a ayudar a ir cambiando de a poquito. Sí, no es fácil, no, Sí. para nada es fácil. Lo más fácil es llevar un sándwich con un pan, ¿cierto? Con diferentes cosas, pero quizás ir cambiando ese sándwich ya no solo con un pedazo de jamón, sino que un sándwich con verdura, con lechuga, tomate, etcétera, etcétera. Entonces, y lo del ejercicio, claro, hay que ir de a poco, pero la caminata puede ser una buena cosa, empezar por ahí, porque no todo el mundo tiene acceso o no tiene tampoco una plaza tranquila para caminar, pero de esa manera y en los colegios. Creo que también es importante fomentar la alimentación saludable, las colaciones saludables y las horas de educación física que sean lúdicas, porque hay algunos niños que dicen, no, pero es que tengo que hacer esto, aquello. Entonces, que sean lúdicas para que realmente se tome la conciencia y la ganas de hacerlo. Doctora, cuando ya finalmente una persona no se hizo estos exámenes que estábamos hablando, ¿no es cierto?, para tratar de prevenir, que esa es la mejor forma, ¿no es cierto?, tratar de hacer los exámenes por lo menos una vez al año para tratar de prevenir ciertas enfermedades. ¿Cuáles son las alarmas que podríamos llamar o las banderas rojas que uno podría ver para decir, tengo que ir al doctor, tengo que ir a hacerme un examen? ¿En qué uno tiene que estar alerta respecto de los distintos casos, ya sean los hombres o las mujeres que nos están mirando en este momento y que quizás tienen alguna duda respecto de alguna dolencia o respecto de algún bulto que ha aparecido en su cuerpo? Bueno, antes de eso quería recordar que también existe una ley, ¿cierto?, para pedir permiso para ir a tomarse los exámenes preventivos. Y la otra cosa, que la mamografía ya no hay una excusa que no tengo la orden, que se me perdió, que Sí, fui el año pasado, porque también ya se puede, la mamografía se puede tomar sin orden. Entonces, eso como para acotar. importante, sí. Y la otra parte, entonces, ¿qué cosas son importantes? Son importantes el autoexamen de mama, porque, claro, cuando uno nota algo ya es tarde, pero si nota algo, acudir rápidamente, no quedarse como con esa sensación, porque muchas veces las personas no consultan por temor, porque saben que si consultan les va a pasar, va a empezar los exámenes. Una baja de peso inexplicable, que esté comiendo lo mismo, qué sé yo, fatiga, que pueda, a lo mejor pueda tener anemia, cambios en el tránsito intestinal, una persona que era de un hábito intestinal todos los días normal y de pronto se pone con estreñimiento o con diarrea, evaluación de las deposiciones si vienen con sangre u oscuras, dolores, un dolor inexplicable, por ejemplo, en la espalda, en la columna, y que todo el mundo dice, no, lumbago, pero un dolor persistente de aparición nocturna,
y persistente, es importante consultar. Entonces, como cosas de la esfera digestiva, de la parte, digamos, osteomuscular, porque puede ser una metástasis, el conocer el cuerpo, y también en esto entran los hombres, porque en general se habla, las mujeres evaluar sus mamas, pero también los hombres evaluar el testículo, que es una enfermedad que es... que se diagnostica también a veces en etapas avanzadas. Entonces, es muy importante también el examen, que uno se conoce en su cuerpo y Sí. nota cambios, consultar rápidamente. Doctora, antes de terminar la entrevista quería preguntarle, porque a veces el cáncer se asocia mucho a ciertos rangos etarios, ¿no es cierto? Cuando ya vamos aumentando en la edad, uno dice, bueno, tengo que empezar a hacerme exámenes, tengo que ir al doctor, pero hay cáncer en gente mucho más joven. No sé si se ha visto incidencia, usted tiene estudios respecto de cómo va la incidencia del cáncer en la población más joven y qué tipo de cáncer está predominando en este rango de la población. Bueno, hay al menos 2 estudios grandes a nivel mundial que muestran que ha habido en los últimos del año 90 a este año, al año 2017 había un estudio que se ha visto un incremento de cáncer en personas cada vez más jóvenes. Entonces, ¿y cuáles son estos cánceres que han ido como incrementándose un poco más? El cáncer de tiroides, el cáncer de mama, el colorectal y el testículo y algún renal. Entonces, es importante que se ha ido bajando. Antes se pensaba, claro, el envejecimiento es una causa, digamos, asociada a un factor de riesgo, porque a mayor edad, mayor posibilidad de que las células se expongan a un daño, pero se ha visto que esos tipos de cáncer se han ido como acercando a etapas un poco más precoces. Entonces, si una persona joven nota algo en la mama, es importante que consulte y no se quede callado. ¿Por qué? Porque ha habido. O lo que les decía de la parte digestiva, para consultar en forma precoz. Claro. Sí, doctora Olga Barajas, oncóloga de la Clínica Universidad de los Andes y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por toda esa información y también a todos en este Día Mundial contra el Cáncer, el llamado a hacer todos los exámenes preventivos, la mejor forma, ¿no es cierto?, de evitar este aumento en la incidencia del cáncer en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenos días. Gracias, María, muy amable.